Bienvenidos a Sapere Aude, Atrévete a saber. Un programa de Michael Zalium para todas esas personas curiosas, con ganas de aprender cosas nuevas y cosas que a lo mejor no son tan nuevas. Hoy vamos a hablar de gavilanes en la orilla. Y para ello contamos con la presencia de Emilio Gavilanes. Muy buenas, don Emilio. Muy buenas, Michael. Bienvenido a el 60º episodio de la serie Sapere Aude, Atrévete a saber, que hemos titulado Gavilanes en la orilla, que en el fondo es un poco un juego de palabras. Gavilanes son pájaros, son aves, pero Gavilanes también es tu apellido, y eso de en la orilla evoca un poco el título de tu libro más reciente, que es La orilla del camino. Vamos a hablar de literatura, seguramente que hablemos de muchas otras cosas más. Pero la pregunta que te quiero lanzar en el principio, que siempre lanzo a todos los invitados, es ¿quién es Emilio Gavilanes? Bueno, pues eso es muy complicado para mí. Supongo que para alguien de fuera sería más fácil de decir. Pues soy un jubilado ahora mismo que ha escrito y ha tenido la ilusión de escribir desde que era muy pequeño y que básicamente se dedica a escribir alternando esa actividad con vivir y dedicar el tiempo a mi familia y a las personas que quiero, y amigos y a las personas que quiero. Tu libro más reciente, ya lo hemos dicho, se titula La orilla del camino. ¿Por qué ese título? Bueno, la idea es, como el libro se compone de textos de diferente longitud, que se ordenan de manera cronológica, es decir, desde un pasado remoto hasta un futuro también remoto. La idea es que eso es un camino. Esa ordenación o esa distribución de los relatos a lo largo del tiempo forman un camino. Pero además, el punto de vista del narrador o de los distintos narradores que aparecen es el de alguien que está un poco al margen. Es decir, no el que va por el medio del camino, sino el que está un poco en la orilla y se preocupa no por los detalles más llamativos de ese camino, sino por detalles que quizás sean insignificantes. Y lo que pretende mostrar un poco el libro es que esos detalles insignificantes pueden ser muy significativos. Voy a explicar cómo tú y yo terminamos haciendo amistad, para que las personas, el eventual oyente que escuche este episodio, pues sepa por qué estamos tú y yo ahora frente a frente. Te conocí por casualidad, y la casualidad viene en origen por otro escritor que es Andrés Trapiello, que precisamente cuando terminamos de grabar un episodio de Sapere Aude con él y su mujer Miriam, me llevó a su despacho donde tiene tantos libros y me regaló un libro tuyo, que era este que tengo aquí, y se titula Era una rosa. Uh-huh. Y bueno, yo me lo llevé a casa y estuvo por aquí donde estamos ahora en casa. Por aquí estuvo tirado en algún sitio, pues no sabría decirte si unas semanas o unos meses. Hasta que un día pues me puse a leerlo. Y leí el primero, es un libro de haikus, y leí el primero de los haikus, que precisamente se titula, es el que da título al libro, que dice así: este desorden de pétalos caídos era una rosa. Y entonces cuando yo lo leí dije, aquí hay algo, no sé el qué. Fíjate que son 3 mini renglones,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palabras. Todo mínimo. El caso es que leyendo el libro pues me enganché y luego pues empezamos a conectar por redes sociales y al final pues terminé leyendo otros libros tuyos, de los que luego hablaremos, hasta el más reciente que es La orilla del camino. Y tengo que decir que tu prosa, tanto tu poesía como tu prosa, pues yo la he calificado en algún momento de prosa mínima porque en muy pocas palabras, en muy poco espacio, dices muchas cosas. ¿Por qué esa afición tuya a lo pequeño? No lo sé, realmente no lo sé. Yo creo que es algo de carácter, de temperamento. Siempre me ha gustado lo breve. Decía Chekhov en una de sus últimas cartas, decía, nada de lo que escribo últimamente me parece suficientemente breve. Pues una cosa así me parece a mí. Cuando iba al colegio y hacía la secundaria, había un profesor de literatura. Bueno, disculpa que te interrumpa ahora que has dicho eso del colegio, porque luego resultó, con el tiempo, según nos íbamos conociendo, que tenemos un pasado común, aunque tú eres un poco mayor que yo, pero fuimos, creo que al mismo colegio y en el mismo barrio de Madrid, que era Canillejas. Al mismo colegio no lo sé, pero Logos, el colegio Logos. En el colegio Logos estudió uno de mis hermanos. Exacto. Sí, bueno, pues en el colegio al que yo iba, había un profesor, un entusiasta de la literatura, que nos leía novelas cortas, cuentos en la clase y nos pedía composiciones todas las semanas, y la condición era que fuese un folio, una cara de un folio. Y yo la respetaba escrupulosamente, salvo había veces en que me parecía que había conseguido lo que quería en muy pocas líneas. Y entonces, al principio, trataba de rellenar hasta la longitud que me decía el profesor. Pero llegó un momento en que dije, es que si le voy a añadir algo, voy a estropear lo que quiero decir. Y entonces me atreví a darle al profesor composiciones que muchas veces eran 2 líneas. Y para mi sorpresa, el profesor pues las aceptó y además las valoró bien. Es decir, que desde el principio que empecé a escribir siempre me ha atraído lo breve, me ha atraído o algo me ha llevado a lo breve, es decir, es algo de temperamento que no puedo evitar. Uh-huh. Llama la atención, yo que sé un poco de tu historia, que habiendo estudiado algo que es muy de ciencias, terminases en las letras completamente. Tú eres geólogo, en realidad. Bueno, no acabé geológicas, empecé a estudiar geológicas, sí. Me parecía... Yo era un chico un poco raro, un poco friki. Y entonces, con 15, 16 años, empecé a pensar que nuestra conciencia, nuestra inteligencia tenía que luchar con el mundo para tratar de entenderlo. Y me parecía que la mejor manera de entenderlo era el conocimiento científico. Entonces empecé a estudiar geológicas, porque quería desentrañar cómo era el mundo en el que vivimos. Pero estudiando geológicas se me cruzó la pasión por la física. Y entonces me pasé a físicas, que tú también has Exactamente. hecho algo de física, sí. Y porque me parecía que la física explicaba de una manera mucho más amplia todo el universo. Y estando en físicas, se me cruzó la biografía de Kafka escrita por Max Brod, y entonces para mí fue una revelación, porque descubrí que en el mundo de las letras y en el mundo de la poesía, digamos, hay tanta inteligencia como en el mundo de las ciencias, tanta o más que en el mundo de las ciencias. Y además, leyendo algunas novelas en aquella época, veía que había observaciones tan finas, tan delicadas, que le di prioridad a las letras. Y entonces decidí empezar a estudiar filología, que fue lo que al final acabé. Uh-huh. De hecho, has trabajado muchos años
como lexicógrafo en la Real Academia de la Lengua. Bueno, Sí. en la Real Academia Española, no de la Real, que siempre decimos Real Academia de la Lengua, la Real Academia Española. Sí, así es. Bueno, yo empecé en la Real Academia, entré con una beca de IBM que donó a la academia los primeros ordenadores y dio 2 becas a una chica para hacer un programa para informatizar los ficheros de papeletas de las comisiones, y otra beca para mí como filólogo que me dedicaba a meter en esa base de datos que estaba haciendo la informática las fichas que se aprobaban en las distintas comisiones. Entonces, cuando se acabó la beca de IBM, Alonso Zamora Vicente, que era el secretario perpetuo en aquella época, una bellísima persona y además un hombre sabio de todos los saberes que se puedan imaginar, me dijo me preguntó si quería hacerme cargo del despacho de libros, de la librería de la Real Academia Española, que muy poca gente sabía que tenía una librería, un despacho en el que vendía libros. Entonces le dije que sí, y en la librería estuve trabajando como 2 años, una cosa así. A partir de cierto momento la librería se cerró porque se dio la distribución de todas las publicaciones a una editorial y pasé a trabajar al diccionario usual. Estuve trabajando un tiempo con Rafael Lapesa, un sabio impresionante, y luego pasé a trabajar al equipo de Emilio Lorenzo, porque en la edición del 92, que fue en la que yo empecé a trabajar, el diccionario se dividió en 3 partes, que se dieron cada una de ellas a un equipo distinto, y cada uno de los equipos estaba dirigido por un académico. Estaban Emilio Lorenzo, Gregorio Salvador y Valentín García Yebra. Y entonces yo empecé a trabajar en el equipo de Emilio Lorenzo. Ahí trabajé, después en las sucesivas ediciones he seguido trabajando. He trabajado también en el diccionario de americanismos, he trabajado en el jurídico y también en el histórico, que es lo último en lo que estuve trabajando. Es decir, he recorrido muchas de las secciones de la RAE. ¿Para qué sirve la RAE? Yo creo que el objetivo inicial era hacer un diccionario en el que se fijasen las palabras con más pedigrí, con más tradición y las que habían usado los mejores escritores, y una gramática. Y eso se cumplió al poco tiempo. Lo que hace la RAE desde entonces es ir renovando ese diccionario, lo va ampliando, lo va corrigiendo, y las gramáticas también las ha ido poniendo al día. Es decir, es un poco un guardián de la lengua. Guardián no en el sentido, yo creo que no tiene el sentido que muchas veces se le da a la academia, de que eso lo permite el diccionario o eso existe porque está en el diccionario. No, eso ha cambiado mucho. Al principio es verdad que el diccionario de autoridades, la primera edición del diccionario, recogía solamente palabras que tenían de buena estirpe, digamos. Ajá. Pero ha llegado un momento en que el diccionario se ha ajustado a su tiempo y lo que hace es consignar el léxico y la manera de hablar de la gente, nada más. Uh-huh. Esa es su función ahora, dar cuenta de cómo se habla y de qué palabras se usan. Te lo he preguntado porque, por ejemplo, estamos ahora en marzo de 2024 y ahora mismo en el hasta ahora Congreso de los Diputados, ya veremos cómo termina denominándose, se pidió un informe a la Real Academia también para saber si la Constitución, pues eso me lo contó Pedro Álvarez de Miranda, que también ha estado en Sapere Aude. Se pidió un informe para saber si la Constitución estaba escrita desde el punto de vista del lenguaje inclusivo. Bueno, el asunto es que
la RAE emite un informe tanto para eso como también para lo del Congreso de los Diputados. Y el informe se lo han pasado, no sabría cómo decir, esta expresión no está recogida en el diccionario, pero se dice mucho, a lo mejor algún día termina por el forro de los cojones. Sí, bueno, claro, la posición en torno al problema del lenguaje inclusivo y demás de la RAE es que el masculino ya es genérico y por tanto es inclusivo. El uso del masculino es inclusivo porque es genérico. Bueno, pues sí, eso puede ser, pues eso es tautológico, porque es que eso es así, o sea, en la lengua. Pero también es verdad que las cosas están cambiando mucho. Por ejemplo, una de mis hijas cuando era pequeñita, muy pequeñita, y por tanto no tenía ningún tipo de sesgo ni de formación de tipo ideológico, cuando en su clase decían los niños hoy en el recreo van a hacer tal cosa, ella pensaba, porque luego nos lo contaba en casa, decía, ¿y nosotras qué haremos en el recreo? Es decir, que ha llegado un punto en el que es verdad que ese masculino inclusivo, hay gente que no lo siente como inclusivo. Y eso es un hecho, es un hecho. Y por eso se pide que se haga visible el otro género, y entonces que se desdoble o que se usen términos mucho más genéricos. Por ejemplo, en el diccionario se utilizaba en muchas definiciones el hombre, la filosofía del hombre. Pues sí, todos sabemos que es un genérico, que se refiere a la especie humana, pero puede llegar un momento en que no se entienda y que las generaciones más recientes no entiendan por qué se dice el hombre. Entonces eso se cambió. Se buscó un equivalente, el ser humano, las personas o lo que sea. Quiero decir que las cosas cambian y que sí, efectivamente ese genérico que es así en la gramática, pues puede que no se llegue a entender de la misma manera. ¿El trabajo de un lexicógrafo es tedioso, es aburrido? ¿Cómo lo definirías? Porque tú has pasado muchos años de lexicógrafo. Sí, no, es interesante. A mí me parece muy interesante porque primero depende de las estrategias que se hagan. En el diccionario usual nosotros lo que hacíamos era una puesta al día del diccionario. Es decir, se iba leyendo todo lo que había y se descartaba lo que estuviese muy anticuado. A partir de cierta edición se descartó el léxico medieval, por ejemplo, cosa que a mí tampoco me parece muy bien, porque el diccionario no solo sirve para entender las palabras que actualmente se usan, también para entender la literatura de todas las épocas. Bueno, se va leyendo y se van marcando, de acuerdo al uso que tengan actualmente, pues cada una de las acepciones de las palabras que lo componen. Y a la vez se va echando en falta las palabras que faltan o las acepciones que faltan. Y eso normalmente se hace cotejando con otros diccionarios. Tú vas cotejando con los diccionarios más prestigiosos. Y a continuación, las acepciones o las palabras que consideras que faltan en el diccionario, las tienes que argumentar. Es decir, tienes que hacer un informe explicando por qué piensas que tiene que estar esa palabra en el diccionario. ¿Y eso cómo se hace? Pues yéndose a las fuentes literarias. Cuando yo empecé a trabajar, el corpus del que se partía era un fichero de millones de papeletas en papel, escrito a mano o a máquina, que recogía pues palabras en su contexto de uso. Era un contexto de 2 o 3 líneas y lo que hacías era reproducir ese contexto y decir tal palabra o tal acepción la ha utilizado fulanito en el año tal, fulanito tal. Lo argumentabas también con otras fuentes lexicográficas, otros diccionarios, y
todo eso se presentaba a la comisión correspondiente, formada por académicos, y en última instancia eran los académicos quienes decidían si eso debería entrar en el diccionario o no. Y eso ya era impredecible. O sea, no había manera de saber, aunque estuviese muy bien documentada una palabra, podían decidir que no entraba. Ajá. Pero vamos, quiero decir que el trabajo era interesante y movidito. Uh-huh. Sobre todo al principio, que teníamos que ir a los ficheros físicos. Sé que eres una persona a quien no le gusta hablar de sí mismo. Rehuyes la notoriedad, por así decirlo, por lo que te conozco. Pero no nos queda más remedio que hablar de ti ahora, porque me gustaría hablar un poco de tus libros, y no tanto de tus libros, sino de tu literatura y todo lo que se conlleva. Porque yo soy de los que piensan, como muchas otras personas, que un buen escritor es un gran lector. Y yo sé que tú eres un lector empedernido. ¿De dónde has sacado el tiempo para leer tanto, trabajar y formar una familia? Bueno, he leído muchísimo menos de lo que me habría gustado, ¿eh? Y además, de joven dediqué muchísimo tiempo a otras actividades que si lo hubiese dedicado a leer, hoy sería una persona muy culta. Que no lo soy, ¿eh? Y no lo digo por humildad. Soy una persona que ha leído cosas, pero corriente, un lector corriente. No soy nada... Quienes escuchen este programa, si algún día se encuentran con Emilio Gavilanes por la calle, pregúntenle cualquier cosa de literatura, a ver si es verdad que eso que está diciendo, porque yo digo que no es cierto. No, de verdad. O sea, no trato de hacer el papel del modesto falso, no. Es que de verdad que para mí un gran lector pues es Trapiello, por ejemplo, es Borges, es Sabater, esos son grandes lectores. Yo soy un lector corrientito. Hay muchísima gente que ha leído mucho más que yo. Eso es lo de menos. Y en cuanto a... Sí, la pregunta era de dónde ha sacado el tiempo. Bueno, es verdad que el poco tiempo que me quedaba libre cuando trabajaba, lo utilizaba casi siempre para leer. Siempre estaba leyendo en el metro. Muchas veces, el otro día lo comentaba con una de mis hijas, he leído algunos libros fundamentales en mi formación yendo a buscarlas al colegio, andando. Ajá. Me decía, ¿pero ibas leyendo andando? Qué raro, ¿no? Pues sí. Por ejemplo, recuerdo haber leído Misericordia de Galdós, sí. Yendo de mi casa al colegio de mis hijas en varios días. Claro. Sí. Lecturas fundamentales. Qué maravilla leer. Porque además me imaginaba algunos de los personajes por las callejuelas por las que iba pasando. Uh-huh. Eso le daba otra dimensión a la lectura. Sí, porque además una de tus aficiones, o por lo menos una de las cosas que haces, es caminar o callejear mucho por Madrid. Sí, siempre me ha gustado mucho caminar. Y ahora tengo más tiempo y me gusta muchísimo, sí. Y fijarme en detalles y en cosas que muchas veces pasan inadvertidas. Bueno. Sí, porque tu literatura, de lo que he leído, tampoco soy un experto en Emilio Gavilanes, tengo que decir, porque al fin y al cabo me he leído 1, 2, 3, 4 libros tuyos. Y hay más. Es mucho, ¿eh? Bueno, pero hay más. Entonces, basándome en esos 4 libros, tengo que decir que todos me gustan mucho. Quizá el que más me sorprendió fue el de Bazar. Bazar fue uno que me gustó mucho. Historia secreta del mundo, también, igual que el que he dicho antes, de Era una rosa. Ese, como te he dicho, Bazar me sorprendió, pero el que verdaderamente eso que se dice que toca el alma o llega al corazón es el último, La orilla del camino. ¿Ah, sí? Sí, porque es verdad que lo leí muy rápidamente, y ahora estoy releyéndolo. Lo leí como se suelen leer los libros de principio a fin, y ahora lo estoy leyendo de fin a principio, porque como son relatos y algunos de ellos muy cortos, pues creo que se puede hacer ese ejercicio. Y en el caso, que es un libro que comienza en la historia remota, por así decirlo, del planeta Tierra y termina en un apocalipsis futuro, pues ahora lo he empezado por el apocalipsis y estoy yendo hacia atrás. Y la verdad es que estoy descubriendo cosas que no
de las que no me había percatado cuando lo leí de corrido rápidamente de principio a fin. Ujú. Y me está gustando todavía más ahora. O sea, con esto que te Curioso. quiero decir, que bueno, ya lo supe cuando lo leí por primera vez, pero ahora lo corroboro. Tu libro son de los que aguantan la relectura. Bueno, Y en mi biblioteca eso no se queda ni uno que no aguante la relectura, tengo que decirte. Bueno, tú eres muy generoso. Aparte de amable por haberme invitado a tu programa, eres muy generoso y no es muy frecuente porque tú eres escritor. Michael Thallium también es escritor, es novelista. Bueno, sí, Y pero debería dedicar alguno de sus programas a él mismo, hacerse bueno, una entrevista. en algún momento, a lo también. mejor en otro momento. Y no es muy corriente la generosidad de regalar elogios a otros escritores. Fíjate, yo pienso que lo que yo pueda escribir es porque he leído algo que me ha inspirado eso que he escrito. O sea, no soy original. Cuando escribo, pues supongo que lo que escribo es una mezcla de mis experiencias vitales y es verdad, de mis muchas lecturas. No tantas como las tuyas, por supuesto. Pero yo me nutro mucho de lo que hacen los demás. Y cuando veo algo que es bueno, digo, jolín, ojalá hubiese podido escribir yo esto. Y leyendo tu libro muchas veces me he dicho, jolín, qué lástima que no haya yo escrito esto, porque está ya escrito. O sea, ya no hay que escribirlo porque lo ha escrito Emilio Gavilanes. Te voy a pasar un momento aquí uno de los ejemplares por si quieres leer algún fragmento que a ti te llame la atención. Lo tengo subrayado y con algunas tachas, pero bueno, tú elige lo que quieras. Pero de eso que decías de que no eres original y que escribes inspirado en lo que lees o en cosas que... Pero es que así funciona la literatura. Uh-huh. O sea, sí. Todo es así. García Márquez decía, la novela es una transposición poética de la realidad. ¿Qué quiere decir eso? Que está transformando su experiencia en una cosa imaginada. Es lo mismo que estás diciendo tú, realmente. Uh-huh. Y que algo que has leído te inspira, pero es que eso a todos los escritores, yo creo que les ocurre. Todos yo creo que funcionan así. Es decir, que original, no sé si habrá alguno. Los genios de esos absolutos que cuando los lees dices, esto es como de otro planeta. El resto, la legión de escritores, el montón de cualquier época, somos así. Uh-huh. Funcionan así. Te he ofrecido ese ejemplar porque es el último y ya te he dicho que me ha tocado el corazón en algunos momentos. Pero si quieres leer, prefieres leer uno de los haikus, que también están muy bien. Por cierto, ¿cómo es? ¿Haiku o haiku? O haiku. Haiku. Yo creo que es haiku porque de hecho a veces se escribe con J. Y algunos de los especialistas lo escriben con J. Me parece que Jesús Munarriz, que es uno de los editores fundamentales para la difusión del haiku, lo escribe con J. Y luego hay gente que dice haiku, que lo acentúa un poco a la francesa. Trapillo, por ejemplo, dice haiku. Bueno, eso dependerá de cómo lo hayas oído las primeras veces que lo has oído. Ajá. Pues, no sé, casi voy a abrir al azar. Al azar, venga. Es que me gusta que... No lo he podido hacer siempre, pero cuando he tenido la ocasión de que algún autor ha participado en Sapere Aude, he solido pedir que lean algún fragmento. Porque no hay nada como escuchar la voz de quien escribe. Intentaré alguno que no sea muy largo. A ver, bueno, es una página. Bueno, dale. A ver, se titula La Bohemia Dorada y dice: ahora ustedes tienen tan interiorizadas las 3, 4 o 5 comidas diarias que si se saltan una, creen que realmente tienen hambre. Los médicos y los científicos nos han hecho creer que la comida es el motor de la vida. Y yo no niego que de hecho lo sea, que objetivamente lo sea. Pero se puede vivir como si no lo fuese, ignorando el hambre. Para nosotros el motor de la existencia era el arte. Esto, hago una interrupción en la lectura, es el testimonio de un personaje que no se nombra, de una época, y a través de lo que va diciendo se va localizando la época. Exacto, sí.
Para nosotros el motor de la existencia era el arte, con mayúscula, y no podíamos pasar un solo día sin entrar en contacto con la belleza. Todo lo demás era secundario, no lo veíamos por más que estuviera ahí delante. Solo experimentábamos la inspiración o su ausencia. Al final de un día podíamos resumir todo lo que habíamos hecho con «he escrito 3 versos» o «he dado 20 pinceladas». No habríamos mencionado que habíamos entrado en tal café, que habíamos hablado con nuestro casero, que habíamos caminado por Recoletos, todas las cosas que físicamente habíamos hecho. Por eso no tiene sentido decir que pasábamos hambre. El hambre, como el frío, era una molestia a la que no hacíamos caso. Era como un roto en la ropa interior, algo que nadie veía y a lo que no había que atender. Un plato de lentejas era como una bufanda, algo agradable, sí, pero que podíamos olvidar en cualquier sitio sin que supusiera un drama. Si al final de un mes hubiésemos echado la vista atrás y hubiésemos contado las veces que habíamos tomado algún alimento, podíamos haber descubierto que muchos meses quizá habíamos comido 3 veces en los 30 días. Y eso que hoy nos causaría asombro, entonces nos habría parecido natural e indiferente. Bueno, esto es un supuesto testimonio de la época de la bohemia de principios de siglo, en la que yo creo que efectivamente lo sentían así, los bohemios, los escritores de la época. Sí, yo aprendí de esa bohemia leyendo a Cansinos Sassens, en concreto la novela de un literato, que habla mucho de todos esos escritores que ya muy poca gente conoce o ha oído hablar de ellos, y que me imagino que si no fuese por ese tipo de libros como el de Rafael Cansinos Sassens, pues estarían completamente olvidados. Sí, sí, es verdad. Bueno, la novela de un literato es un monumento, es una obra prodigiosa. Y todos los diarios que han empezado a sacar. Sí, sí, y que van a salir más. Esperemos que, ojalá, que pronto. Que sigan saliendo, sí. Una de las cosas que a mí me cautiva de tu prosa, aparte que ya he dicho al principio que yo la denomino prosa mínima por lo escueta y a la vez jugosa que es, pues como decía, otra de las cosas es la evocación, porque cuando escribes, evocas, dejas a la imaginación del lector que averigüe de qué personaje se está tratando o que intente elucubrar, pues por ejemplo el texto que acabas de leer, ¿quién podrá ser esa persona? Ya lo has desvelado, pero ¿quién podrá ser esa persona? Y eso ocurre mucho, no solamente en este libro, sino en la mayoría de tus libros. Es una prosa evocadora, que a mí me gusta mucho eso de leer un texto y empezar a pensar, bueno, ¿y ahora esto qué es? ¿A quién está refiriéndose aquí? Eso también lo hace también mucho Trapiello, en algunos casos. Pero la tuya, en tu caso, es mucho más elusiva, voy a decir. No es en absoluto directa, es una evocación que uno tiene que pensar mucho para saber a quién te estás refiriendo. O al menos es el ejercicio que hago yo. Bueno, eso es un rasgo añadido, me parece, a mí. Eso ya lo practicaba en El Río, porque este libro es un poco hermano de otro anterior que se titulaba Historia secreta del mundo, que a su vez era también hermano de otro que se titulaba El Río. Los tres tienen un planteamiento muy parecido. El río también alude a ese río del tiempo. De hecho, empieza con una cita que tuve que inventar que decía: el Mississippi fluye por otro río. Una supuesta cita de Mark Twain, pero que no era... No lo dijo. Vamos, que yo sepa, no lo dijo nunca Mark Twain, pero lo podía haber dicho perfectamente. Bueno, lo que quiero decir es que salen muchos personajes a los que no se nombra y efectivamente es en función del lector descubrir quién lo está diciendo, quién es ese personaje al que se alude de manera indirecta. Pero ese no es el objetivo del relato. O sea, el relato está en otra cosa. No, sí, estoy de acuerdo. No en saber. Eso es un añadido. Si llegas a averiguar de quién se está hablando o a quién se está aludiendo, pues hombre, te hace gracia y te
sientes así un poco mejor, pero da un poco igual. O sea, el cuento o la instantánea esa tiene valor por lo que está en sí mismo. Es decir, si tú no conoces a ese personaje, da igual, no pasa nada. Lo vas a entender igual. Es decir, hay algunos en los que salía, ¿quién era? San Ignacio de Loyola. Uh-huh. Y bueno, si sabes que las circunstancias vitales de San Ignacio, que tuvo una conversión después o antes de una batalla, pues parece que cobra otro sentido el cuento, pero aunque no lo sepas, tú sabes que a ese personaje que está ahí le está pasando eso. Y entonces no es necesario saber quiénes son los personajes a los que se alude. Entiendo lo que quieres decir y estoy de acuerdo con ello, pero añado una cosa más, y es que esa evocación de la que he hablado antes, lo que hace, también me pasa con otros escritores, es cuando estás leyendo, tú entiendes la historia perfectamente, pero cuando sabes o crees que sabes a qué persona se está refiriendo, es como que en tu foro interno surge ese regusto de decir, ya, no lo dice, pero sé a quién se está refiriendo. Es como que te entra esa sonrisa así, ¿cómo se llama esa sonrisa que haces de, ya sé por dónde va este? Sí, eso es verdad, porque, claro, mi punto de vista es ese, que no tiene ninguna relevancia saber quién es ese personaje, pero para el que lo lee es distinto, es verdad, porque yo ahora cuando lo estás diciendo estoy pensando, por ejemplo, en los diarios de Trapiello. Exacto, sí. Muchas veces Trapiello pone iniciales o una X y él dice que qué más da quien sea, porque además dentro de 100 años va a dar igual, nadie los va a recordar, nadie va a saber quién era y tal, pero sí es verdad, cuando tú identificas esa C que aparece ahí, la identificas inequívocamente con tal personaje, pues hombre, te llena de orgullo y... Sí, es una satisfacción de estas... sí, que enriquece la lectura. Que gente que no sea lectora no entiende, desde luego, porque es como el bibliófilo, o mejor dicho, el bibliómano, que vas en busca de libros que hay personas que no entenderían ese afán por conseguir un libro, cuando en el fondo un libro que es papel y letras. Sin embargo... Es verdad. Eso no lo entiende quien no lo haya hecho. Eso lo explicas tú muy bien en un artículo que has publicado hoy, cuando vas a buscar... Sí, exactamente, sí. Un libro de Tomás Sánchez Santiago, un poemario. Y es verdad que me pasé todo el día enredado en eso. Claro, alguien que lo vea desde fuera y dice, este hombre está loco. Pero yo me lo pasé, o sea, fue un día perfecto para mí. Sí, yo lo he entendido perfectamente. Otra pregunta que quiero hacerte es al respecto de tu estilo, que ya hemos hablado de él a lo largo de la conversación. ¿Quién ha sido o quiénes han sido los que te han influido? Bueno, yo podría decir quiénes me gustaría que me hubieran influido. Que me hayan influido, de hecho, no lo sé. No lo sé, porque no sabes. Muchas veces puedes ver restos de una voz de otro escritor del que menos tú sospechas. Ahí me habría gustado que me hubiese influido, que se notase algo, Borges. Borges me parece que es la gran inteligencia literaria de la historia de la literatura. Voy a hacer un comentario que me va a caer una encima, pero de las gordas, al respecto de Borges. A mí Borges me encanta, pero me encanta el Borges que he podido escuchar en vídeos y grabaciones que hay de él. Sin embargo, el Borges que escribe, hay veces que hay cosas que sí, que son más digestivas, por así decirlo, pero hay otros libros suyos, otros textos suyos que me cansan. Y lo que tú puedas tener de borgiano es todo menos lo cansante. Porque sí que es verdad que tú eres un poco borgiano en el sentido de que
aludes mucho, como has leído tanto, pues sí que es verdad que uno puede ver personajes y, vamos a decirlo así, hipertextos o referencias a otros textos, a otros libros, a otro tipo de literatura. Eso está ahí, también como Borges. Pero yo hasta ahora, lo que he leído de ti, no me he cansado. Bueno, porque, me van a echar encima a todo el mundo hoy. No, yo entiendo perfectamente lo que dices de Borges, porque a mí me pasa con los textos más típicos de Borges. Es decir, El Inmortal, El Jardín de Senderos que se bifurcan, todas esas fantasías filosóficas y todo eso, a mí me trae sin cuidado. Lo que pasa es que en cuanto al estilo, es insuperable. O sea, la elección que hace de cada uno de los adjetivos. Yo la primera vez que leí el cuento que se titula El Sur, leí en una librería la primera página y cuando cerré el libro dije, joder, no ha utilizado ni conjunciones, ni preposiciones, ni artículos, ni todas esas miserias. Ha escrito con unas palabras como inventadas por él. Luego lo volví a mirar y dije, pero si está lleno de artículos y conjunciones y preposiciones. Bueno, eso es una magia de él. Es verdad, a mí me pasa eso que dices, que me cansa. O sea, el Borges típico, o sea, el que más se valora, el del Aleph, el de las ruinas circulares, todo eso, ya digo, son fantasías filosóficas que no me interesan nada. Pero, por ejemplo, el Borges poeta me parece increíble. Y el Borges de las entrevistas. Exacto. El Borges de las entrevistas es de una lucidez, bueno, increíble, de una inteligencia fabulosa. Y otros escritores que yo no sé si me han influido o no, pero que a mí me gustan mucho son Cunqueiro, Pessoa, me parece una inteligencia también brutal. Lo que pasa es que me da miedo muchas veces, porque lees a Pessoa como leer a Kafka también. Muchas veces no sabes la hondura que hay, que te estás metiendo por unos terrenos que dices, no sé, voy a salir de aquí un poquito. Me gusta mucho algunos ensayistas, por ejemplo Mircea Eliade, el rumano, me gusta muchísimo, pero no solo por los ensayos, porque escribió mucha narrativa y la narrativa me parece preciosa. Preciosa. Boda en el cielo, La noche de San Juan, me parecen novelas preciosísimas. Pero no solo escritores de fuera, hemos hablado mucho de Trapiello y Trapiello a mí me encanta en todas sus facetas, como poeta, como ensayista, sus libros de ensayos, Clásicos en traje gris, ya no digamos Las armas y las letras y, bueno, muchísimos libros. Yo tengo que decir que buena parte de mi biblioteca comenzó a aumentar después de leer Las armas y las letras. O sea, Trapiello es el culpable de que los libros en mi casa pesen y pesen mucho. Sí, es un libro... No sé si es un castigo o una bendición. Yo creo que es una bendición. Sí. Es un libro apasionante. Sí. Aunque no sé yo, por ejemplo, al respecto de esto de cuando un escritor tiene un libro, porque es verdad que a Trapiello se le nombra mucho y se le nombra mucho por Las armas y las letras, pero es como esto que el cantante que tiene una canción que es muy conocida y que siempre le piden la misma canción, pero Trapiello va mucho más allá que Las armas y las letras. Muchísimo más. Es que sus ensayos sobre Unamuno, sobre Azorín, son... Bueno, mira, ahí en esa estantería están unos cuantos de Trapiello. Todos esos de Madrid con 1945, El Quijote. Yo tengo varios metros de estanterías de Andrés. Otros escritores, porque me gustaría nombrar a algunos escritores. Luis Mateo Díez. Premio Cervantes de este año. Me parece un escritor extraordinario y una bellísima persona. José María Merino. Bueno, hay muchos escritores. Es que casi de cualquier escritor. Bueno, no tanto como eso, porque hay escritores a los que uno le coge manía y no... Bueno, aprendes de ellos de manera negativa. ¿Qué es lo que no hay que hacer? Muchas veces. Dinos alguno, ¿qué es lo que no hay que hacer? Bueno, no, prefiero no... Bueno, sin decir nombres, evocando, como eso que te gusta a ti hacer tanto.
no quiero ganarme enemigos, pero sí hay veces que hay escritores que les gusta mucho el postureo y entonces están repitiendo cosas que han dicho otros, pero de otra manera. No sé, en cuanto pillas que son ecos de otra voz, no sé, me da grima. Uh-huh. Hay unos cuantos, ¿eh? Hay unos cuantos. Bueno, y luego hay otros sí. Que yo he dejado de leer porque me parece que lo que transmiten es lo que muestran es que son mala gente. Ajá. Y entonces he decidido de dejar de leer a la mala gente. No me interesa nada, porque reconozco que sí, que tienen buenos libros y tal, pero puedo pasar sin esos libros. Uh-huh. Y hay algunos escritores de los que he leído muchísimo y tengo muchos libros en casa que los he sacado de las estanterías y los tengo arrinconados por ahí porque he decidido que no me interesan, aunque me interesen. O sea, uh-huh. Sí, tiene muchas cosas que me interesan, sí, pero no me interesa leer nada de ti porque eres un estúpido y eres mala gente. Está bien la vocación, sin dar nombres. Quien se dé por aludido, pues ya sabe que nos ponga en la lista negra. Yo también tengo unos cuantos, siempre, como sabes, hay una sección fija en Sapere Aude. Y te hago la pregunta que hago a todos. Si tuvieses que elegir un libro que hay que leer antes de morir, ¿qué libro recomendarías? Uf. No sé. Un solo libro yo no me atrevería a decir. Pero bueno, en el siglo XX, en español, en España, hay muchos libros. Cualquiera de Baroja, bueno, cualquiera exactamente no, pero muchos de los libros de Baroja, de las memorias o de ensayos, de Baroja. Y novelas, claro. Yo soy menos, por ejemplo, de Valle Inclán, pero hace poco leí un cuento de él que me gustó muchísimo, muchísimo. Que se desarrollaba en las guerras carlistas. No sé. No creo que haya un solo libro, que haya que leer antes de morir, no sé. Ni siquiera el Quijote. Porque el Quijote, aunque no lo hayas leído, lo has leído ya. Aunque no lo hayas leído de hecho, palabra a palabra, está tan disuelto en la sociedad, todos los episodios y el espíritu que mueve al personaje y el tono del narrador está tan disuelto en todo lo de la sociedad, en los valores de la sociedad, que es como si ya lo hubieses leído. Los grandes libros, aunque no los leas, los grandes clásicos, los hemos leído. Ya. Y lo mismo aplicado a la música, una música que toda persona debería escuchar antes de morir, ¿qué dirías? También muy complicado. A mí me gusta mucho la música pop, digamos. Pop o el jazz, es decir, la música popular. Uh-huh. La música seria, la música clásica, las piezas que más me gustan me parecen insuperables, o sea, me parece que son como de otra dimensión. Pero yo no soy un melómano como tú, por ejemplo, que en tu novela das una lista de nombres de músicos que yo me quedo asombrado porque digo, pero hay tantos músicos. No sé, me gusta mucho Tchaikovsky, por ejemplo. Son gustos que no son nada originales en música. Me gusta mucho Tchaikovsky, Rachmaninoff. Los románticos me gustan mucho. También me gusta, ¿cómo se llama? Debussy. Uh-huh. Me gusta mucho el jazz. Has nombrado ahora a Debussy, que obviamente tiene obras que son obras maestras, por supuesto, pero a mí me pasa un poco como te pasa a ti con esos escritores a los que tienes manía. Pues a mí con Debussy me pasa eso porque
en lo personal, como persona, era bastante mala gente. ¿Ah, sí? Era muy canalla. No sabía. Sí, sí. Uh-huh. Ahora todos los músicos me dicen, ¿pero qué estás diciendo? Pero sí, es verdad. Intentó matar a su mujer. ¿Ah, sí? Sí, sí, envenenarla. Son cosas que no trascienden porque se le valora por lo que hizo. Pero a lo mejor hoy, si fuese en la época actual, no sé yo cómo se vería, porque ahora como se mira más bueno, que se mira más así, lo moral, Uh-huh. o la imagen que se da a la sociedad, pues a lo mejor hubiese tenido dificultades, no lo sé. Uh-huh. No Bueno. sabía. Lo voy a escuchar ya de otra manera. No, por eso, yo cuando... ese Y fíjate que conocimiento. yo cuando yo estudié piano, no terminé la carrera, y tocaba Debussy un par de obras que me gustaban mucho, pero luego cuando supe eso, como que le tomé manía y puedo prescindir de Debussy. Ya te digo, me van a poner en la lista negra muchas personas. Y la última, que es una petición. Si alguien, vamos a ponernos en situación, tú que eres muy lector, que eres escritor, imagínate que dentro de exactamente 225 años, ni más ni menos, ni uno más ni uno menos, alguien puede escuchar tu voz ahora en marzo de 2024. ¿Qué mensaje te gustaría dejar? Si es que te gusta dejar algún mensaje. No sé. Es un poco... Primero que yo no soy nadie como para dejar un mensaje así que implique cierta sabiduría o algo así dirigido a alguien del futuro. Bueno, yo lo que me parece es que todos formamos parte, somos individualidades de una cosa mucho más grande y que nuestra misión es tratar de hacer, si no hacer mejor la vida de la gente que nos rodea, de no hacerla peor. Bueno, que una de nuestras obligaciones es ser felices, pero a la vez hacer felices a los que están a nuestro alrededor. Eso podría ser una enseñanza. ¿Y a ti quién te ha hecho feliz? Bueno, mucha gente. Familia, amigos y escritores, muchos también. Pues Emilio Gavilanes, muchas gracias por haber participado en Sapere Aude. Es un honor, un privilegio, y además es un honor y un privilegio conocerte en persona, leerte y hablar contigo de literatura, y que sea así durante muchos años. Muchas gracias, Michael. El privilegio es mío.